El documental Stats es una producción de Netflix dirigida y protagonizada por Jonah Hill, en el que entrevista a su terapeuta, Phil Stats. Stats es un psiquiatra estadounidense, autor de numerosos libros, entre los que destaca el titulado El método Tools, que viene como anillo al dedo al documental porque habla sobre herramientas para afrontar la vida y sus dificultades. El documental pretende acercar a los espectadores a este proceso de aprendizaje de herramientas y técnicas, alejándose de la habitual terapia en la que el psiquiatra o el psicólogo escucha y deja que el paciente encuentre por sí mismo el camino. Así pues, comenzamos. En primer lugar, os enumero las herramientas de las que vamos a hablar a lo largo del resumen. Quiero aclarar, antes de empezar, que no todas son herramientas como tal, sino que hay algunos conceptos que simplemente nos ofrecen un conocimiento muy valioso para entender cómo funciona nuestra mente y así poder gestionar mejor las situaciones que se nos planteen. ¿Y qué es una herramienta? ¿O qué significa o qué simboliza para el Dr. Stats una herramienta? Podríamos definir una herramienta como un método de trabajo que permite modificar tu estado anímico, tu estado mental o emocional inmediatamente después de haberla aplicado, de forma que estas herramientas o estas técnicas se valen de situaciones desagradables o que a priori puedan ser desagradables y consiguen transformarlas en una oportunidad para crecer como personas. Las herramientas no solo son valiosas por el beneficio que reportan de manera prácticamente inmediata al paciente, sino que además son extremadamente valiosas porque generan una alta adherencia a la terapia. Cuando la persona o el individuo nota una mejoría prácticamente instantánea después de la aplicación de la herramienta, ve un cierto progreso y eso le lleva a confiar en el terapeuta, a confiar en el psiquiatra y en consecuencia en el proceso que está llevando con él. La primera herramienta con la que hay que trabajar y que supone la base del crecimiento que va a tener el paciente y sobre la que hay que asentar los cimientos, digamos la base del edificio, es la fuerza vital. El trabajo de la fuerza vital, reconectar con la fuerza vital del paciente, permitirá que el resto de piezas vayan encajando, que el engranaje funcione. ¿Por qué? Porque la fuerza vital activa quién eres y activa qué debes hacer. Por eso, esta es el primer peldaño, la primera pauta que hay que seguir cuando tratamos o se trata con personas que se sienten perdidas, que están en bajo estado de ánimo, que se encuentran en un estado depresivo. Esta sería la primera herramienta a implementar. La fuerza vital se puede representar con el esquema de una pirámide que tiene 3 peldaños. El primer peldaño es el cuidado de tu cuerpo. El segundo peldaño, el cuidado de las relaciones interpersonales, las personas que te rodean. Y por último, la cima, la cúspide de la pirámide, es el cuidado de la relación contigo mismo. Si somos capaces de cuidar esos 3 peldaños, estaremos mucho más cerca de recuperar la fuerza vital. Vamos a ir desglosando los peldaños de la pirámide. Ya sabéis que la base de la pirámide, de la fuerza vital, es el cuidado de nuestro cuerpo. Para eso hay 3 ítems muy importantes. El primero, tener una buena higiene del sueño, dormir bien, tener una buena alimentación y por último, practicar ejercicio físico. Estas 3 ideas mejorarán nuestra condición física y en consecuencia mejoraremos el cuidado de nuestro cuerpo. En segundo lugar, las relaciones con otras personas. Cuando nos encontramos en un estado de bajo estado de ánimo, depresivo, nos sentimos perdidos, nuestras amistades, las relaciones con otras personas son el agarre a tierra, son lo que hacen que volvamos a sentirnos bien y que volvamos a reconectar con nosotros mismos. Por eso es muy importante tomar la iniciativa, llevar la iniciativa y no esperar a que esas personas vengan a nosotros. Puede ser que en estos momentos de bajo estado de ánimo no nos sintamos con la fuerza, con la energía suficiente para ponernos en contacto con estas personas, pero es muy importante reconectar con ellas. Y por último, el cuidado contigo mismo. Y en esta relación contigo mismo es importante destacar el papel que juega el inconsciente. Hay que reconectar con ese inconsciente, al igual que reconectábamos con las personas de nuestro alrededor, con nuestro entorno, hay que reconectar con nuestro mundo interior y eso es el inconsciente. ¿Cómo hacerlo?
Pues el doctor Stats propone una herramienta para ello y es la escritura, llevar un diario. Al principio parecerá, cuando escribimos el diario, que se plantean muchas ideas inconexas y que no tienen mucho sentido, pero realmente estamos destapando aquello que dice nuestro inconsciente y que realmente nosotros no estábamos siendo capaces de encauzarlo, de darle nombre, de ponerle voz. Y por último, para cerrar, la fuerza vital conecta con la pasión, o la pasión conecta con la fuerza vital. Yo incluyo en la presentación una cancha de baloncesto porque para mí es mi pasión, mi sueño, ¿no? Mi vocación. Pero cada uno puede encontrar su pasión y eso le empujará a reactivar su fuerza vital. Entramos ahora en una parte importante, la parte X. La parte X no es tanto una herramienta, sino un concepto que, como anticipé en la introducción, nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestra mente y por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan. La parte X, por definición, es la parte antisocial, la parte crítica de nosotros mismos. Digamos que actúa como un villano, como nuestro propio saboteador. Nosotros mismos, nuestra propia parte X, nos sabotea y nos va poniendo trabas en nuestro camino que, como representa el esquema de la parte inferior, tenemos que ir esquivando para conseguir avanzar. Lo que es importante es reconocer que esa parte X existe, saber localizarla, saber situarla y ponerla en su sitio, sabiendo que, además, lo único que pretende es sabotearnos y que nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a ella y salir muy airosos de esa situación. Por eso, las situaciones adversas pueden ser un buen momento para enfrentarnos a esta parte X, a nuestro villano interior. Parte de conocer a esta parte X, marcando redundancia, es aprender a convivir con la realidad. ¿Y qué supone la realidad? La realidad tiene 3 patas muy importantes y que siempre van a estar presentes, que son el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Una vez aceptemos que eso siempre va a estar presente en nuestras vidas y que es la realidad de nuestros días, el siguiente paso será amar el proceso de lidiar con esa realidad. ¿Y cómo podemos lidiar con esta realidad? Usando las herramientas. Por eso continuamos con la siguiente herramienta, la cadena de perlas. La cadena de perlas es una manera muy visual y significativa de representar lo que es la vida. La vida es la consecución de una serie de eventos, de situaciones que pueden tener una connotación negativa o positiva. Vivencias o experiencias que sean más agradables y vivencias más desagradables. Pero todas ellas, independientemente del adjetivo que podamos darle, tienen el mismo tamaño y la misma forma. ¿Qué permite esto? Permite no engrandecer un evento maravilloso, ni tampoco engrandecer un evento todo lo contrario, todo lo opuesto a lo maravilloso, una desgracia, ¿no? La muerte de un familiar, bueno, cada uno que tiene el rasero y mide lo que para uno es agradable o desagradable. En cualquier caso, independientemente de ese adjetivo que le demos a la vivencia, todas tienen el mismo peso en el camino de nuestras vidas. Y además, esto es algo a destacar y que lo podéis consultar en la misma diapositiva, siempre en todas las cosas que nos ocurren suelen haber cosas negativas. Por ejemplo, supongamos un ascenso en el trabajo. Aparentemente es una buena noticia y podría ser una perla, una de las perlas que se van añadiendo a ese collar de perlas, a esa cadena de perlas. Es una vivencia positiva, pero el hecho de estar en un puesto más alto dentro de la empresa puede acarrear otras dificultades, como por ejemplo dedicar más horas al trabajo y desocupar otras tareas de otros ámbitos de mi vida, o incluso tengo que lidiar con otras personas con las cuales no me llevo tan bien, y por tanto podemos decir que incluso de una vivencia positiva hay elementos negativos. Por eso se representa en la cadena de perlas unas pequeñas manchas negritas que representan, bueno, esas cosas negativas que siempre están presentes y que, hilándolo con lo anterior, sabemos que el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante forman parte de nuestra realidad y hay que aceptarlo. Pues en este caso la cadena de perlas se ve muy bien representado con esas manchitas negras dentro de cada perla. La instantánea podríamos considerarlo más como un concepto que como una herramienta, pero el conocimiento de este proceso es importante para entender cómo nuestra mente muchas veces, y aliándose con la parte X, nos sabotea. La parte X se encarga de crear una imagen
perfecta. Una experiencia basada en nuestra ilusión y en la utopía que está muy lejos de la realidad, que ya sabíamos la realidad cuáles eran las 3 patas que la formaba. Pues bien, esta parte X se encarga de elucubrar y elaborar una imagen de una experiencia futura, la visualizamos como si fuese perfecta y lo crea como si realmente fuese a pasar. Y la realidad es que es muy difícil que eso luego ocurra. Y ahí está nuestro saboteador. Cuando eso no sucede, tendemos a deprimirnos y a desesperarnos porque no ocurrió lo que esperábamos. Cuando realmente ha sido nuestra parte X la que ha creado una imagen ficticia y muy poco acercada de la realidad y de lo que realmente pueda ocurrir. La sombra es la parte de uno mismo de la que te avergüenzas. Todos tenemos algún defecto que nos empeñamos en ocultar para que nadie lo conozca porque nos avergonzamos de esa parte de nosotros. No tiene por qué ser un defecto como tal. Nosotros podemos darle esa connotación negativa de que es un defecto cuando realmente es una característica más de nosotros. Puede ser una característica física, una característica de la personalidad, cualquier elemento del cual nosotros no nos sintamos orgullosos, ya sea algo presente con el que tenemos que convivir a diario o incluso con algo que pasó en el pasado y que tenemos ahí que nuestra parte X nos recuerda a menudo. En cualquier caso, es algo de lo que nosotros no estamos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos y que intentamos esconder. El primer paso es reconocer qué es lo que nos hace sentirnos así, qué es lo que hace que nos avergoncemos de nosotros mismos, cuál es nuestra sombra. Y una vez la reconozcamos, estar en sintonía con ella, reconocerla, apreciarla, tener autocompasión con nosotros mismos. Y una vez la respetemos y aprendamos a vivir con ella, podremos estar en plenitud. El laberinto simboliza y representa el estado mental y emocional en el que nos quedamos cuando deseamos que un daño que hemos recibido sea compensado. Es decir, que la persona que nos ha hecho daño reciba un sufrimiento para compensar ese dolor que nos ha provocado. Podríamos decir que el karma actúe. Y esto no hace más que quedarnos atrapados en el pasado. De ahí el esquema. Nuestra vida podemos tener elección, o seguir en un continuo movimiento hacia adelante, o quedarnos atrapados en ese laberinto y en ese pasado hasta que a esa persona le pase algo, cuando realmente no sabemos si ni siquiera le va a pasar o si le pasa, cuándo va a ocurrir. Puede ser que se le compense ese daño que ha provocado en 5 años, en 3, en 2 o tal vez nunca. Y mientras tanto nosotros nos quedamos paralizados, paramos nuestra vida esperando a que ese momento llegue para que ese dolor se pueda compensar, como si nosotros pudiéramos controlar lo que le sucede a otras personas. Por eso, la herramienta que se plantea cuando nos quedamos dentro de ese laberinto es el amor activado. El amor activado permite romper ese vínculo de rencor, que al final no deja de ser un vínculo, con la otra persona. Y para ello debemos imaginar, cerrar los ojos y concentrarnos y visualizar un mundo en el que solamente hay amor, donde todo el mundo se relaciona con amor. No hay más que expresión del amor. Y cuando estemos tan centrados y tan focalizados en esa imagen, pensar en la persona que nos ha generado daño. De esa forma, todo el amor y toda esa energía positiva y de cariño que hemos imaginado, se la transmitimos a esa persona. Y así podemos romper ese vínculo que nos une y no tendremos que estar continuamente parando nuestra vida esperando a que ese daño se compense. No es necesario esperar a que el daño se compense buscando que sea a través de terceros, sino que compensamos nosotros directamente ese dolor a través del amor. La aceptación radical es una herramienta que permite ser lo suficientemente asertivos para darnos cuenta de qué es lo que ha ocurrido sin entrar en juicios de valor o en rumiaciones que intenten explicar o entender el por qué la otra persona hizo lo que hizo. Eso es un gasto de energía y de sufrimiento innecesario. Es preferible invertir ese sufrimiento en un sufrimiento útil, en aceptar lo que ha sucedido. Cuando aceptemos lo que ha ocurrido, y no tanto nos resignemos, sino que lo aceptemos, estaremos preparados para sacar algo de provecho de la situación que seguramente nos permitirá ser mejores personas de lo que éramos antes de que ocurriera esa situación.
El flujo de agradecimiento y de gratitud para mí es una de las herramientas más potentes porque es tan sencillo como ser agradecido, valorar las cosas pequeñas que tenemos en la vida para así poder permanecer en un estado anímico agradable y que nos permita ver la luz. La luz que está siendo tapada por, una vez más, nuestro propio saboteador, que es la parte X. Como podéis ver en la imagen, en el esquema, la parte X se encarga de crear una nube negra que consigue tapar aquellas cosas positivas que se simboliza con el dibujo del sol. Las cosas positivas y alegres que tenemos en nuestra vida son tapadas por esta nube negra, que no son más que nuestros pensamientos, rumiaciones y nuestro punto de vista negativo provocado por nuestra parte X. La única herramienta capaz de romper esa nube negra y descubrir un mundo nuevo lleno de luz y de felicidad es el agradecimiento. Por eso es importante prolongar esa sensación de gratitud el máximo tiempo posible. Por último, el procesamiento de una pérdida puede gestionarse a través de la fuerza del desapego. Es una herramienta que permite poner distancia mental entre tú mismo y el individuo o la cosa que temes perder, de forma que te prepara y te anticipa para esa sensación de pérdida a la que podrás exponerte, porque todas las cosas que tenemos en la vida, tanto sean individuos, personas como cosas materiales, son un préstamo y por lo tanto en cualquier momento se nos pueden ser retiradas.